Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Morales Becerra. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Aguascalientes en la carrera de Ingeniería Industrial y actualmente estoy cursando la materia de álgebra lineal. El día de hoy les voy a hablar acerca del espacio vectorial con producto interno. Primero tenemos una definición. Un espacio vectorial representado por V se llama espacio vectorial con producto interno si para cada par ordenado de vectores U y V que pertenezcan al espacio vectorial existe un único número complejo, tal que si U, V y W, que serían nuestros componentes de vector, pertenecen al espacio vectorial y alfa pertenece a los complejos, se deben de cumplir las siguientes propiedades, que es un listado. Entre las propiedades entraría primeramente el primer componente del vector por este mismo componente nos debe de dar mayor o igual a 0. En la segunda propiedad tenemos que la multiplicación de el primer componente del vector por el mismo, v por v, nos debe dar igual a 0 únicamente si uno de los, si los componentes son 0, si el v es igual a 0. Nuestra tercera propiedad sería la u por la multiplicación de la sumatoria de v más w. Esto nos debe de dar igual a la multiplicación del u por v más la multiplicación del u por w. No, como cuarta propiedad tenemos la misma que la anterior, pero solo que esta vez la sumatoria está en el primer término, que sería u más v por el componente w, que nos daría igual a la multiplicación del u por v más el v por el w. Como quinta propiedad tenemos el u por v, que serían dos componentes distintos del vector, nos tendría que dar un v por la u. Como sexta propiedad tenemos el alfa por u por el v, que nos tendría que dar igual al alfa, simplemente se saca y se realiza la multiplicación de los componentes u por v. En la séptima propiedad tenemos la u por el alfa por b. Esta vez solo cambia de posición el alfa, en la cual haríamos lo mismo, sacaríamos el alfa, simplemente que esta vez se estaría multiplicando el componente u por el v. Ahora tenemos el primer ejemplo. Sean el vector igual a 3,2, 0 y el vector u es igual a menos 1, menos 2, 8. Y un w tenemos de 0,5, menos 9. Estos pertenecen a R3 con el producto interno usual. Nuestro producto interno sería de R3. Ahora se debe de calcular la multiplicación del v por el w, que simplemente se traen los vectores que estamos teniendo por acá, que es el v, 3,2,0, se plasma aquí, por el vector w, que es el 0,5, menos 9. Simplemente se hace la multiplicación normal de cada uno de los componentes, que es 3 por 0, 0, 2 por 5 nos queda 10 y 0 por menos 9 nos queda 0. Y al ejecutar esta operación nos quedaría un 10. Otra de las propiedades es el inciso B, V por U. En esta igual, simplemente nos traemos los vectores que están por acá y ejecutamos las operaciones básicas que se deben de hacer. Nos quedaría el vector V es igual a 3,2,0 y nuestro vector U es igual a menos 1, menos 2, 8. Por aquí multiplicamos el 3 por el menos 1, que nos queda en menos 3, más el 2 por el menos 2, nos queda en menos 4, y el 0 por el 8, que nos quedaría en 0. Se ejecutan las operaciones para el menos 3 pasa igual, y aquí tenemos dos signos, el más y el menos se multiplican y nos quedarían menos 4, y pues el 0 simplemente se omite. Y nos quedaría menos 3 menos 4, que sería igual a menos 7. Para el segundo ejercicio tenemos que sea V es igual a V1, V2 y W es igual a W1, W2. Todo esto pertenece a R2. Aquí se debe de decidir si la función U por V, U por W, V por W, perdón, es igual a 8V1, W1 menos 3V2, W2, en el que se define un producto interno. Para poder, se podría decir, comprobar esto, se utiliza la primera propiedad,
que es el de v por v, los componentes te deben de dar mayor o igual a 0. Pues primeramente nos traemos el primer componente, que nos quedaría en 8v1 por el mismo primer componente, v1, menos nos traemos este segundo componente, 3, de v2, que es nuestro primer componente, por el mismo primer componente, v2. Esto nos quedaría igual a, de una manera simplificada, 8v1 al cuadrado menos 3v2 al cuadrado. Si pues, nos ponemos a analizar esto, nos damos cuenta que el v1 al cuadrado, al multiplicarlo por 8, siempre nos va a dar un número positivo, lo cual sí es mayor o igual a 0. Siempre al multiplicarlo por 8 te va a quedar un número positivo. Pero por acá nos podemos dar cuenta que aquí hay un menos 3, lo cual nos quiere decir que por más que multipliquemos el v2 o por mayor que sea el número v2, te va a dar un resultado negativo. Por lo que se necesitaría que el primer término este sea mucho mayor que este para que al momento de hacer la resta quede en un número positivo. Y en algunas ocasiones puede que esto falle, por lo cual no se cumpliría esta propiedad de que en todos los casos sería mayor o igual a 0. Por lo tanto, concluimos que no se cumple esta propiedad y por ello, por ende, la función no es producto interno, ya que no estaría cumpliendo con una de las propiedades básicas para el producto interno. Como conclusión, tenemos que el cálculo vectorial se relaciona bastante con el álgebra lineal, porque ya como vimos antes, estamos hablando de vectores, se aplican las matrices y todo ello, pero va de la mano de cálculo vectorial, de los vectores, para poder comprobar el espacio vectorial. Y pues eso sería todo de mi parte.